¿Alguna vez tu pareja te miró a los ojos y te desafió a terminar con ella, creyendo que no tenías el valor? ¿Qué harías si descubres que la persona con quien compartías tu vida te veía como una opción y no como una prioridad? Hola, la historia es completamente ficticia y ha sido creada únicamente con fines de entretenimiento. Cualquier semejanza con personas reales es pura coincidencia. Disfruten el vídeo. La historia gira en torno a la traición, el orgullo y el cambio de poder dentro de una relación. Un momento de burla desencadena una decisión silenciosa pero definitiva. El relato explora límites personales, respeto y consecuencias emocionales. Gracias. Mi novia se rió y dijo, ¿y qué vas a hacer? Terminar conmigo. Después de que la pillé chateando con el ex, no dije ni una palabra. Simplemente me levanté y fui al cuarto a empezar a hacer las maletas. La risa de Valeria todavía me resonaba en los oídos mientras abría el closet. No fue una risa nerviosa, ni de esas que salen cuando alguien está asustado y no sabe cómo reaccionar. Fue una risa de superioridad, de alguien que lleva mucho tiempo creyendo que tiene el control total de una situación. Estábamos en el departamento que yo alquilaba, el mismo donde ella vivía hace 2 años, sin pagar un solo peso de renta, y me miraba desde el marco de la puerta del cuarto como si yo fuera el que estaba haciendo el ridículo. «Andrés, en serio, no seas dramático», dijo cruzando los brazos. Era solo una conversación. Agarré la maleta grande de arriba del closet, la puse sobre la cama y la abrí. Ella dejó de reírse. Lo que Valeria no esperaba era que yo hubiera visto más que un mensaje. Llevaba semanas notando cosas pequeñas, casi imperceptibles. El teléfono siempre boca abajo. Salidas al baño que duraban 20 minutos. Una energía diferente cada vez que llegaba del trabajo los martes y los jueves. Yo soy técnico de mantenimiento industrial, trabajo con maquinaria pesada, aprendo a detectar cuando algo no funciona como debería mucho antes de que explote, y algo en nuestra relación llevaba tiempo haciendo un ruido extraño. Esa tarde, mientras ella estaba en la ducha, el teléfono vibró sobre la mesa del comedor. No lo tomé para leer sus mensajes. No soy ese tipo de persona. Pero la pantalla se iluminó y el nombre apareció solo. Rodrigo. Con un corazón al lado. Cuando Valeria salió del baño y me vio parado ahí, con el teléfono todavía sobre la mesa y yo sin haberlo tocado, supo que algo había cambiado. Le pregunté directamente, y en lugar de disculparse, en lugar de buscar alguna explicación, se rió. Esa risa que todavía escucho. ¿Y qué vas a hacer? ¿Terminar conmigo? Como si 2 años de mi vida fueran un juego de cartas y ella tuviera todas las que importaban. Estaba equivocada. Doblé 3 camisetas con cuidado y las puse en la maleta. Ella seguía parada en la puerta, pero el tono había cambiado. Espera, espera. ¿En serio te vas a ir? La autoestima y dignidad que yo había ido reconstruyendo en silencio durante semanas de sospechas empezaba a tomar forma concreta en ese momento. No era rabia lo que sentía. Era claridad. Una claridad fría y ordenada que me permitía doblar ropa, seleccionar lo esencial y moverme por ese cuarto como si supiera exactamente lo que estaba haciendo, porque lo sabía. Andrés, habla conmigo. No respondí. Abrí el cajón de la mesita de noche y saqué mis documentos. Los guardé en la mochila pequeña. Esto es una infidelidad emocional y nada más, dijo. Y usó esas palabras con una precisión que me indicó que las había pensado de antemano, como si tuviera preparado un argumento por si algún día llegaba este momento. Rodrigo es solo un amigo. Nunca pasó nada físico. Seguí sin responder. Tomé el cargador del teléfono, el de la afeitadora, el frasco de mi perfume. Las cosas que uno recuerda cuando está haciendo las maletas de verdad, no las de mentira. Valeria pasó de la risa a la negociación en menos de 10 minutos. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre ella. Mientras yo terminaba de revisar el baño para no olvidar nada, la escuché moverse por el departamento, primero hacia la cocina, luego de vuelta al pasillo. Cuando salí con el neceser en la mano, estaba sentada en el sofá con el teléfono sobre las rodillas, mirándome con una expresión que nunca le había visto antes. No era arrepentimiento, era cálculo. ¿A dónde vas a ir?, preguntó, como si eso fuera lo relevante,
como si mi plan de salida dependiera de que yo no tuviera opciones. A casa de mi hermano, dije. Fue la primera vez que hablé desde que empecé a empacar. Ella apretó los labios. Sabía que Marco vivía a 20 minutos, que tenía cuarto de sobra y que nunca le había caído bien. Eso último siempre fue un tema entre nosotros. Marco decía que Valeria era el tipo de persona que trata bien a quien necesita y diferente a quien ya tiene. Yo lo defendía a ella. Ahora recordaba esas conversaciones con una incomodidad que prefería no nombrar. Cerré la maleta. El sonido del cierre fue más definitivo de lo que esperaba. Valeria se levantó. Mira, me equivoqué en no contarte que seguía hablando con Rodrigo. Eso lo acepto. Pero irse así, sin hablar, es infantil. La relación tóxica tiene una mecánica muy particular. Siempre termina siendo culpa del que reacciona, nunca del que provocó. Levanté la maleta del piso. Pesaba bastante. 2 años de vida pesan, aunque uno no lo planea así. Ya hablamos, dije. Tú dijiste lo que necesitabas decir cuando te reíste. Eso la silenció por un momento. Solo un momento. Andrés, si te vas esta noche, no voy a estar esperándote cuando quieras volver. Lo dijo con esa firmeza de quien está seguro de tener el poder en una situación. Y tal vez lo tenía. Pero yo ya había decidido que ese poder ya no me importaba. Agarré la mochila, la colgué en el hombro, tomé la maleta con la otra mano. Caminé hacia la puerta. Ciérrala al salir, dije, y salí. El pasillo del edificio estaba en silencio. Esperé el ascensor sin pensar demasiado. Tenía el pecho apretado, pero los pies firmes. Eso era suficiente por ahora. En el estacionamiento subterráneo cargué todo al carro. Arranqué y manejé los 20 minutos hasta la casa de Marco sin escuchar música, sin llamar a nadie. Solo con el ruido del motor y los semáforos. Cuando llegué, Marco abrió la puerta antes de que yo tocara. Me miró la maleta, y se hizo a un lado para dejarme pasar. No preguntó nada esa noche. Me dio una cerveza. Pusimos algo en la televisión que ninguno de los dos vio, y eso fue todo. A veces eso es exactamente lo que uno necesita. Los primeros días fueron extraños. No de la manera que uno espera cuando termina una relación de 2 años, con llanto y canciones tristes y noches sin dormir. Fue más bien una especie de silencio interno, como cuando se apaga una máquina que llevaba mucho tiempo encendida y uno recién nota lo ruidosa que era. Me levantaba, iba al trabajo, volvía, comía, dormía. Marco no me presionaba. Su novia, Daniela, tampoco. Ella me dejaba comida tapada en la nevera cuando llegaba tarde y no hacía preguntas. Eso se agradece más de lo que parece. Valeria escribió el primer día. Un mensaje largo, de esos que uno reconoce de inmediato porque empiezan con «necesito que entiendas que» y terminan con algo que suena a disculpa, pero en realidad es una justificación. Lo leí completo, no respondí. Escribió al día siguiente, más corto ese. Al tercero, solo un «¿estás bien?», que es lo que manda a alguien cuando empieza a entender que el otro no va a responder y necesita saber si todavía tiene algún efecto. No respondí ese tampoco. Al cuarto día no escribió. Al quinto tampoco. Al sexto me llegó un mensaje de un número que no tenía guardado. Tardé unos segundos en entender quién era. Era Rodrigo. No decía mucho, solo que Valeria estaba muy afectada y que él creía que yo debería hablar con ella para aclarar las cosas. Lo leí 2 veces. La segunda vez lo leí con más atención porque quería asegurarme de que estaba entendiendo bien lo que ese mensaje implicaba. Rodrigo, el hombre con quien mi novia intercambiaba mensajes con corazones, me estaba escribiendo para pedirme que volviera con ella. La venganza silenciosa no siempre es un plan elaborado. A veces es simplemente no moverse, no ceder, y dejar que la realidad haga su trabajo. Borré el mensaje y bloqueé el número. Esa noche dormí mejor que en semanas. Lo que vino después no lo vi venir, y supongo que eso es lo que hace que todo esto todavía me resulte difícil de procesar cuando lo cuento. A los 12 días de haberme ido, recibí una llamada de doña Elvira, la administradora del edificio donde estaba el departamento. Me llamaba porque, según me explicó con mucha incomodidad, la persona que vivía en mi departamento había intentado pagar la renta del mes siguiente con una transferencia que fue rechazada. «Usted sigue siendo el titular del contrato, señor Andrés», me dijo. «Necesitamos saber cómo van a proceder». Fue en ese momento que me di cuenta de algo que en el caos de los últimos días no había considerado. El departamento estaba a mi nombre. Yo pagaba la renta.
Valeria no figuraba en ningún documento. Había vivido ahí 2 años como pareja mía, no como arrendataria independiente. Y yo me había ido. Llamé a Marco esa misma noche. Le expliqué la situación. Él me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé de hablar, soltó un suspiro largo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Eso era exactamente lo que estaba pensando. La traición en pareja ya era un asunto cerrado para mí. Pero el tema del departamento era otra cosa. Técnicamente, yo podía notificar que no iba a renovar el contrato al final del mes siguiente. Técnicamente, Valeria no tenía derecho a quedarse sin mi nombre respaldando el arriendo. Técnicamente, pero las cosas técnicas rara vez son simples cuando hay emociones de por medio, y yo quería hacer esto bien, sin rabia, sin prisa, con la misma frialdad con la que había cerrado esa maleta. Llamé a doña Elvira al día siguiente. Le informé que no iba a renovar el contrato al vencimiento, que quedaban 6 semanas, y que la persona que habitaba el departamento estaba en conocimiento de que debía buscar otra solución habitacional. No era del todo cierto. Valeria no lo sabía todavía, pero iba a saberlo pronto. Esa misma tarde le envié un mensaje. Corto, sin explicaciones innecesarias. Le dije que el contrato no se renovaba, que tenía 6 semanas, y que podía quedarse con los muebles que habíamos comprado juntos si quería, pero que los electrodomésticos que eran míos antes de que ella llegara los necesitaba de vuelta. No hubo respuesta ese día. Al día siguiente tampoco. Al tercero llegó un mensaje que era mitad rabia y mitad pánico, y en ese orden me di cuenta de cuál era el estado real de las cosas. No puedes hacer esto. No tengo a dónde ir. Era la primera oración. Siguieron otras. Que yo era un vengativo, que estaba actuando por el ego herido, que esto no era justo. Leí cada una. Y luego pensé en esa risa. La risa del primer día. ¿Y qué vas a hacer? ¿Terminar conmigo? Eso no era una pregunta. Era una apuesta, y ella la había perdido. No respondí el mensaje, pero esa misma tarde llamé a doña Elvira para confirmar por escrito todo lo que habíamos hablado, y le pedí que enviara la notificación oficial al departamento. Quería que Valeria recibiera ese papel en sus manos. No como crueldad, sino como realidad. La autoestima y dignidad que uno recupera después de una relación tóxica no viene de los gritos ni de los reproches, viene de actuar con precisión, de no dejar espacios grises donde el otro pueda instalarse de nuevo. 3 días después de la notificación oficial, Valeria volvió a escribir. Esta vez el tono era diferente, más controlado. Me pedía que nos viéramos para hablar como adultos. Ese tipo de invitación siempre significa que el que la hace quiere renegociar los términos de algo que ya se decidió. Respondí por primera vez desde aquella noche. Le dije que no había nada que hablar sobre el departamento, que la decisión estaba tomada y que si necesitaba algo en relación a los muebles o los objetos, podíamos coordinar una fecha para que recogiera lo que era de ella. Sin reuniones, sin conversaciones largas, sin posibilidad de que la infidelidad emocional volviera a ser el centro de un debate donde yo terminara sintiéndome el culpable de haber reaccionado. No respondió de inmediato. Pasaron 2 días, y entonces pasó algo que no esperaba. Me llamó su mamá, doña Patricia, mujer de unos 60 años, siempre amable conmigo, de esas personas que uno quiere genuinamente, aunque sea la madre de quien te traicionó. Atendí la llamada porque no podía no atenderla. Andrés, dijo, y en cómo pronunció mi nombre, supe que estaba incómoda con lo que iba a decir. Valeria me contó lo que pasó. Sé que estás dolido, pero ¿de verdad la vas a dejar sin techo? Me quedé en silencio unos segundos. Luego le respondí con calma. Le dije que entendía su preocupación, que yo no tenía nada en contra de Valeria como persona, pero que no podía seguir siendo responsable económico de una situación que ya no existía. Le dije también, con respeto pero sin rodeos, que Valeria era adulta, que llevaba 2 años sin pagar renta y que tenía 6 semanas para organizarse. Doña Patricia no dijo nada por un momento. Luego suspiró. Tienes razón, dijo, y colgó. Eso no me lo esperaba. Los días que siguieron fueron más tranquilos de lo que merecían. Seguí en casa de Marco, fui al trabajo, empecé a mirar departamentos más pequeños para mí solo. Algo que no había hecho en 2 años porque siempre estábamos planeando el futuro juntos. El futuro juntos que resultó ser un futuro donde ella chateaba con Rodrigo los martes y los jueves mientras yo llegaba a calentar la cena.
Empecé a ver espacios con luz natural, cerca del trabajo, con estacionamiento. Cosas prácticas, cosas concretas, cosas que son completamente mías. Fue en esa semana, mientras revisaba opciones de departamentos un miércoles por la noche, cuando Marco se sentó a mi lado con 2 cervezas y me preguntó algo que ninguno había nombrado directamente. ¿Cuándo fue que empezaste a sospechar de verdad? Le conté. Le conté de los martes y los jueves, del teléfono boca abajo, de una vez, meses antes, que encontré un recibo de un café en su bolsillo de un lugar que quedaba en dirección contraria a su trabajo, que en ese momento no dije nada porque no tenía pruebas y porque una parte de mí no quería tenerlas. Marco me escuchó. Cuando terminé, tomó un sorbo de cerveza y dijo, Daniela me dijo hace 6 meses que algo no estaba bien con Valeria. Me quedé quieto. ¿Y por qué no me dijiste? Porque no teníamos nada concreto, solo una sensación. Lo entendí. Y también entendí que las sensaciones, cuando uno aprende a escucharlas, raramente se equivocan. Esa noche no dormí bien, no por tristeza, sino por ese tipo de incomodidad que aparece cuando uno suma cosas que estuvieron ahí siempre y recién ahora forman una imagen completa. La infidelidad emocional no empieza cuando el otro lo descubre. Empieza mucho antes, en silencio, en esos gestos pequeños que uno decide no ver porque verlos implicaría actuar. Y actuar implicaría perder algo que todavía se cree que vale la pena conservar. Me dormí cerca de las 3 de la mañana pensando en eso. Al día siguiente, en el trabajo, mi compañero Héctor me preguntó cómo estaba. Héctor tiene 52 años, 3 hijos, un divorcio encima y la clase de sabiduría tranquila que solo viene de haber vivido cosas difíciles sin derrumbarse. Le conté lo esencial. Me escuchó mientras los dos revisábamos una falla en una línea de compresores. Cuando terminé, sin dejar de mirar la maquinaria, me dijo, el problema no fue que ella te engañara. El problema fue que ella creyó que no ibas a hacer nada. Eso me quedó dando vueltas todo el día. Tenía razón. La risa de Valeria esa noche no era crueldad calculada. Era convicción genuina. Ella creía que yo no iba a hacer nada, que iba a quedarme, que el miedo a la pérdida iba a ser más grande que la autoestima y dignidad que uno supone que tiene hasta que lo prueban. Y durante mucho tiempo, si soy honesto, puede que hubiera tenido razón, pero algo en ese momento, algo en esa risa específica, activó en mí una claridad que no sabía que tenía. Y esa claridad fue más fuerte que todo lo demás. Encontré departamento esa misma semana. Pequeño, segundo piso, mucha luz por la mañana, a 12 minutos del trabajo. Firmé el contrato el viernes. Solo mi nombre, solo mis documentos, solo mis cuentas. Cuando salí de la inmobiliaria con los papeles en la mano, me quedé parado un momento en la vereda sin saber exactamente qué sentía. No era alegría exactamente. Era algo más parecido al alivio de llegar a un lugar después de haber caminado mucho tiempo en la dirección equivocada. Esa tarde, Valeria me mandó otro mensaje. Me decía que había encontrado un lugar para vivir, que se mudaba la semana siguiente y que necesitaba coordinar para recoger sus cosas del departamento. Le respondí con una fecha y una hora, sin más, sin comentarios, sin reapertura de ninguna herida, solo logística, lo que tenía que ser. Pero justo cuando creí que esa parte estaba cerrada, recibí otro mensaje. Este no era de Valeria. Era de una amiga de ambos, Luciana, con quien habíamos compartido cenas, cumpleaños, fines de semana en la playa. Luciana escribía para decirme que le parecía que yo estaba exagerando la situación, que Valeria no había hecho nada tan grave y que esperaba que yo pudiera ver las cosas con perspectiva. Lo leí 3 veces, y en la tercera lectura entendí algo. Luciana sabía, no todo, quizás, pero sabía más de lo que decía saber. Esa clase de defensa no viene de alguien que escuchó una versión y emitió opinión. Viene de alguien que estuvo cerca de la situación desde antes. Y eso cambiaba algunas cosas. No respondí a Luciana de inmediato. Guardé el teléfono, terminé mi turno, manejé hasta la casa de Marco y me senté en la cocina a pensar. Daniela estaba preparando algo en la estufa y no preguntó nada, pero noté que me miraba de vez en cuando con esa discreción cuidadosa que tienen las personas que saben que uno está procesando algo. Cuando Marco llegó, me encontró con el teléfono sobre la mesa y la cabeza en otro lado. ¿Qué pasó? Le mostré el mensaje de Luciana. Lo leyó de nuevo.
Levantó la vista. Esta sabe algo. Eso creo yo también, dije. Marco se sentó. ¿Qué vas a hacer? No lo sabía todavía. Lo que sí sabía era que Luciana había tomado una decisión al mandarme ese mensaje. Había elegido un bando, y al elegirlo había revelado más de lo que probablemente quería revelar. Las personas que defienden lo indefendible casi siempre tienen una razón personal para hacerlo. Y esa razón, la mayoría de las veces, tiene que ver con lo que saben y no quieren que se sepa. Pensé en todas las veces que habíamos salido los cuatro. Valeria, yo, Luciana y su novio Sebastián. Las veces que Valeria salía al baño y Luciana miraba el teléfono con una concentración demasiado específica. Las veces que se mandaban mensajes en la mesa y yo asumía que era algo sin importancia. Las veces que Luciana sugería planes en días martes o jueves. Todo empezó a encajar de una manera que me revolvió el estómago. Le respondí a Luciana, corto, sin rabia. Le dije que agradecía su mensaje, que entendía su posición y que esperaba que en el futuro eligiera mejor a quién le guardaba los secretos. Nada más, sin explicaciones, sin acusaciones directas, sin darle material para seguir defendiendo lo indefendible. Solo esa frase, que era suficiente para que entendiera que yo sabía más de lo que ella creía. Su respuesta tardó 40 minutos. Era larga, defensiva, llena de «yo no tenía nada que ver» y «no me metas en esto». Que alguien se defiende de una acusación que nadie hizo directamente dice más que cualquier confesión. No respondí. La bloqueé, no con rabia, sino con la misma precisión quirúrgica con la que había manejado todo desde esa primera noche. El día de la mudanza de Valeria llegó sin drama. Yo no estaba en el departamento. Coordiné con doña Elvira para que le entregara las llaves ese día y las recibiera de vuelta cuando ella terminara. No quería una última escena. No quería que hubiera ningún espacio para una conversación que yo no tenía ninguna intención de tener. Esa mañana fui al trabajo como cualquier otro día. A la tarde, doña Elvira me confirmó por mensaje que Valeria había recogido sus cosas y entregado las llaves. Punto. Fin de un capítulo. Esa noche fui al departamento por primera vez desde que me había ido. Las llaves todavía eran mías hasta fin de mes. Entré. Estaba casi vacío. Los muebles grandes seguían, los que habíamos comprado juntos, y que ella había dejado por el peso o por el tamaño, o porque ya no le importaban. Había marcas en las paredes donde habían estado cuadros. Una mancha circular en la mesita de la sala donde alguien había dejado una taza muchas veces sin posavasos. El departamento olía a cerrado. Me quedé parado en el centro de la sala por un momento. No sentí tristeza. Sentí algo más parecido a la confirmación de que había hecho lo correcto, que ese espacio ya no era mío de la manera en que lo había sido, y que estaba bien, que el próximo espacio iba a ser mío de verdad, sin compromisos a medias, sin teléfonos boca abajo, sin risas que cortan. Apagué la luz y cerré la puerta. El departamento nuevo olía a pintura fresca cuando lo desocupé por primera vez con mis cosas. Llegué un sábado por la mañana con la camioneta de Marco cargada con lo esencial, y Daniela y él me ayudaron a bajar cajas sin hacer de eso una ocasión especial, lo que fue exactamente lo que necesitaba. Nada de nuevo comienzo ni de frases motivadoras. Solo cajas, escaleras y alguien que te ayuda a armar la cama sin pedirte que hables de cómo te sientes. La primera semana en el departamento nuevo fue silenciosa. No de manera incómoda, sino de esa manera en que el silencio es tuyo y lo controlas tú. Podía comer a la hora que quisiera, dejar la televisión apagada, salir a correr a las 6 de la mañana sin despertar a nadie ni dar explicaciones. Cosas pequeñas que uno no sabe que extraña hasta que las tiene de vuelta. Me fui dando cuenta de cuánto espacio había ocupado la relación tóxica en mi cabeza, incluso antes de que terminara. El nivel de energía mental que consume andar calibrando el humor del otro, andar notando detalles, andar preguntándose si lo que uno siente tiene sentido o si está exagerando. En el trabajo, Héctor me preguntó cómo iba el departamento nuevo. Le dije que bien. Me miró con esa cara suya de saber más de lo que pregunta y asintió. «Vas a dormir mejor», dijo. Y tenía razón. 3 semanas después de que Valeria se mudara, me llegó información por un camino que no esperaba. El novio de Luciana, Sebastián, me escribió. No éramos cercanos, pero nos conocíamos bien del tiempo que habíamos compartido los 4. Me escribió para decirme que él y Luciana habían terminado. No me dio muchos detalles, pero en el mensaje había una frase que me detuvo.
descubrí que llevaba tiempo cubriéndole cosas a personas que no merecían que les cubrieran. No era una confesión explícita, pero era suficiente. Sebastián había descubierto lo mismo que yo. Desde otro ángulo, le respondí con brevedad. Le dije que lo sentía y que si alguna vez quería tomar algo, yo invitaba. Me respondió con un «Gracias, tío». Y eso fue todo. Esa noche, solo en el departamento, me preparé café y me senté en el balcón pequeño que daba a la calle. Era tarde, poca gente afuera, el tipo de silencio urbano que no es completo pero es manejable. Pensé en Valeria, no con rabia, porque la rabia ya se había gastado sola en las primeras 2 semanas. Pensé en ella de una manera más neutra, casi clínica, en cómo alguien puede construir una versión paralela de su vida emocional durante meses sin que el otro lo note, o sin que lo note del todo, en cómo la infidelidad emocional a veces es más difícil de nombrar que la física, porque no hay un hecho concreto sino una acumulación de gestos, de ausencias, de risas que no te incluyen. Y pensé en esa risa, la última vez. ¿Y qué vas a hacer? Terminar conmigo, con toda la certeza del mundo de que la respuesta iba a ser no. Me equivoqué en muchas cosas en esa relación, en no hablar antes cuando las señales estaban ahí, en convencerme de que las sospechas eran inseguridad mía, en dejar que la comodidad del 2 años se convirtiera en una razón para no hacer preguntas. Pero en esa noche específica, con la maleta abierta sobre la cama y su risa todavía en el aire, no me equivoqué en nada. Me terminé el café. Entré, cerré la puerta del balcón. Me fui a dormir. Meses después, por cosas de la vida que uno no puede evitar del todo en ciudades que no son tan grandes, supe por vías indirectas cómo estaban las cosas. Valeria vivía con una compañera de trabajo en un departamento mucho más pequeño que el que habíamos tenido. Rodrigo, el hombre por quien supuestamente valió la pena todo, nunca formalizó nada con ella. Luciana estaba sola después de que Sebastián terminó con ella, y varias personas del grupo en común habían tomado distancia cuando salieron a la luz los detalles de lo que ella había estado cubriendo durante meses. La venganza silenciosa, cuando es real, no necesita que uno haga nada extraordinario, solo necesita que uno se quite del camino y deje que las consecuencias lleguen solas. Yo seguí con mi vida. Empecé a salir a correr con regularidad, algo que había dejado de hacer en los últimos 2 años de a poco, sin darme cuenta, porque siempre había algo más urgente. Volví a ver a amigos que había descuidado. Me compré una cafetera decente. Cosas pequeñas que suenan insignificantes, pero que, sumadas, forman una vida que es completamente tuya. Un domingo por la tarde, Héctor me invitó a un asado en su casa. Fui. Había gente que no conocía, amigos de sus hijos, vecinos, la clase de reunión desordenada y ruidosa donde nadie tiene que ser nadie en particular. Ahí conocí a Renata. Trabaja en topografía, le gusta el café sin azúcar, habla directo y no revisa el teléfono cuando está conversando con alguien. No pasó nada extraordinario esa tarde. Solo hablamos un rato largo de cosas que no tenían ninguna importancia y que, por eso mismo, fueron perfectas. Cuando salí del asado de Héctor esa noche, manejé de vuelta a mi departamento por calles casi vacías. Subí al 2º piso, abrí la puerta, prendí la luz del living, todo en su lugar, todo mío. Puse agua a calentar para el café. Me asomé al balcón un momento. La calle estaba tranquila, y pensé, no por primera vez, pero sí con más claridad que nunca, que a veces la decisión más importante de tu vida es la más simple. Levantarte, ir al cuarto, abrir la maleta y no decir nada. Eso fue todo lo que hice, y fue suficiente. Si alguna vez sentiste que la persona con quien estabas te tenía tan seguro que ni siquiera intentaba esconder lo que hacía, cuéntame cómo lo manejaste. No tienes que haber hecho todo bien, nadie lo hace. Pero me interesa saber si alguien más reconoce esa risa específica de alguien que cree que tiene el control. Déjalo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá, gracias por quedarte. Dale like si esto te llegó, y suscríbete, que hay más relatos como este.